A lo que vinimos. Luisa Carnés, Tea Room, Mujeres Obreras. La autora. Es importante la biografía de la autora porque eso nos va también a... Es un dato que nos va a servir para entender también la novela, o para conocer la novela. Luisa Carnés pues nació en una familia obrera, tuvo que abandonar el colegio a muy temprana edad. A los 11 años se colocó a trabajar en un taller textil, porque necesitaba la familia, necesitaba recursos, necesitaba ingresos. Y todo su aprendizaje fue autodidacta. Empezó siendo una lectora voraz, la gustaba, se iba a las bibliotecas públicas, porque ella no tenía dinero, con algún ahorrillo también, compraba algún libro de segunda mano, comenzó a leer pues lo que se leía en aquellos momentos, novelas románticas de kiosco, pero fue evolucionando en sus gustos lectores y al final acabó leyendo a los clásicos. Le gustaba mucho la literatura rusa, era una gran amante de la literatura de Dostoyevsky, de Gogol, de Tolstoy, de Gorky, en fin, y empezó a escribir muy joven. De hecho, el primer libro que publica, que es un libro de relatos, es un libro de cuentos, lo hace a los 23 años. Y la verdad es que el libro tiene buena acogida, ¿no? Se dedicó al periodismo. Ella era próxima al Frente Popular y defensora de la República, y cuando acaba la Guerra Civil Española, pues se tiene que marchar al exilio. Primero a Francia y luego a México, donde siguió ejerciendo el periodismo y allí transcurrió su vida hasta su fallecimiento, ¿no? Durante el tiempo que escribía, en la época que escribía, cuando estaba en España, cuando era joven, pues claro, la literatura al principio no le alcanzaba para vivir, así que tuvo que seguir desarrollando trabajos. Y uno al margen de la literatura, al margen del periodismo, ¿no? Y uno de los trabajos que realizó fue de camarera en una casa de té, ¿no? Una tea room, por esto así se llama la novela, ¿no? Realmente eran unas pastelerías, cafeterías. Y ese es el origen, digo, de esta novela, ¿no? Que la publica en 1934 y con muy buenas críticas. Incluso se la llega a decir, la crítica llega a decir de ella que es la mejor escritora de la generación del 27, ¿no? Se llega a tener alabanzas de este tipo. La novela pues es autobiográfica, es testimonial. Hay quien dice que en algún lugar por ahí he leído que si es una novela de reportaje periodístico. Yo no sé si es así, pero bueno, podía ser también, pero a mí lo que sí me parece es que es autobiográfica. Son sus testimonios, el conocimiento de esa época en la que ella trabajó como camarera. Y es eso, la vida laboral de las trabajadoras en un salón de té, en una pastelería, cafetería, que estaba cerca de la Puerta del Sol de Madrid, ¿no? En la época de la República, de los años 30. Ahí nos cuenta pues las muchas horas de trabajo, porque trabajaban 10, 12 horas, las pocas horas de descanso, porque el descanso era un descanso semanal de 4 horas a la semana, la explotación que sufrían, los bajos salarios, que apenas pues les daba para sobrevivir y poco más,
el sometimiento, claro, a los jefes, a las encargadas, o a la encargada en este caso, el abuso laboral que sufrían, la necesidad que tenían de ese trabajo que las impedía tener que renunciar a reivindicar sus derechos, porque, claro, tenían miedo a perder el trabajo. Perder el trabajo era, aunque estuviera mal pagado y tal, pero era condenarse no solo ellas a una situación muy precaria, casi la miseria, sino incluso a sus propias familias, porque muchas familias dependían de los ingresos de estas personas, de sus hijas o de sus hijos o de su esposa o del marido, dependían de estos ingresos, ¿no? Entonces, claro, había miedo. Hay un episodio de una huelga de la hostelería, que se convoca de la hostelería, y claro, ellos debaten, los empleados, empleadas, muchas de ellas, y empleados, porque también había empleados, debaten qué hacen, si se unen a la huelga o no, si cierran y si no van a trabajar o si van a trabajar, porque claro, todos tienen el miedo, ellos no están sindicados, no tienen detrás un sindicato que les apoye, se van a unir, digámoslo así, a título individual y tienen el miedo de que puedan perder el trabajo, que es el sustento de sus familias en muchos casos, ¿no? El ambiente político que se da en esos años está también reflejado. Y no solo eso, también la vida de estas chicas que componen, porque muchas de ellas son jóvenes, la mayoría jóvenes, que componen esta plantilla de trabajadoras. Ya digo, también hay trabajadores, también hay camareros o chicos que reponen productos, etcétera. También lo sé, pero bueno, ella se centra mucho en esto, ¿no? Entonces tenemos pues las conversaciones cotidianas que tenían, sus ilusiones, sus sueños, sus dramas, el cine, sus gustos, ¿no? El cine, por ejemplo, el cine está muy presente, el gusto por el cine de Hollywood y por las estrellas de Hollywood, ¿no? En fin, es una, bueno, novela con un gran valor incluso sociológico, porque trata, nos ayuda a conocer, porque es un testimonio de las mujeres trabajadoras en aquellos años 30, en los años de la República, ¿no? Es muy recomendable de leer, porque además es una novela sencilla, emotiva, ágil, hermosa, es una novela hermosa y muy humana, en fin, que se ha rescatado. Estos autores además se les ha rescatado, estos, claro, como se marcharon al exilio, en este caso será primero exiliada de la República, claro, para que aquí se silencie, en los años de la dictadura estos autores estuvieron absolutamente silenciados, porque será exiliada de la República y además mujer, con lo cual se junta todo para que... Pero bueno, ahora se están rescatando, llevan ya unos años que hay un rescate de estos autores que merecen mucho la pena leerlos porque es gente que tiene una obra de mérito y que se debe conocer. Luisa Carnés, Teen Runs, Mujeres Obreras. Hasta otra, amigos.